Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 27 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy avanzamos y vamos a terminar el subcapítulo que ya habíamos empezado la semana pasada. Y hoy vamos a estudiar desde el versículo número 82 hasta 84 del segundo capítulo, del capítulo Al-Baqara, la vaca. Y como siempre, vamos a empezar el estudio del Corán con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. La traducción es: ay de aquel que hace el mal y está rodeado de sus pecados. Esos son los prisioneros del fuego, en él morarán. Balá, pues no. ¿Sí? Balá es una palabra bastante interesante que se usa para hacer hincapié en un comentario o en una frase. Entonces, depende también mucho del contexto. Se puede usar ahí, ¿sí? La palabra con una expresión ahí, o pobre él, ¿sí? En ese caso también incluso, pues no, ¿sí? Para aclarar algo, para hacer hincapié en algo. Entonces puede significar pues no o simplemente pues, ¿sí? Por el contexto de los versículos anteriores, puse pues no, ¿sí? Y después aclarando que quién, man, quién, kasaba, él ganó, sayyi'atan, un pecado, un delito. ¿Sí? Ganar en ese sentido, en ese contexto, el castigo de un pecado, de un delito. ¿Sí? Quien ganó, quien recibió el castigo de un pecado y un delito, Va'ahatat, sayyi'atan, un pecado, un delito. Va'ahatat, y ella rodeó. ¿Sí? Después viene el sujeto más adelante. Ahatat, ella rodeó, porque el sujeto es una palabra femenina. Bihi, con este, con eso. Bi es la preposición con. He es el pronombre posesivo de él, ¿sí? De su, en ese contexto. Khati'atuhu, su error. Hu al final es su, ¿sí? Es el pronombre posesivo para él. Khati'atun, error. Es decir, y la persona que hace o que recibe el castigo de su pecado, y su error o su pecado lo rodea, ¿sí? Y aquellos son, luego viene como la conclusión. Es decir, que alguien que hace el mal y después tiene que pasar por las consecuencias de su mal o convive con su maldad, con su pecado, con su delito, ¿sí? No se separan de su delito, sino que su mal, ¿sí? Su malicia puede ser ahora que convive con él en ese contexto, o que las consecuencias de su delito, de su pecado, siguen con él, lo rodean en su vida. Entonces la consecuencia es faulaika, aquellos son ashabu. Ashabu es la gente o compañeros, ¿sí? Sahibun, un compañero. Ashab es plural. Annar, el fuego, es decir, ellos, esas personas, ¿sí? Que hacen un delito y luego conviven o el delito lo rodea, ¿sí? Ellos son los compañeros del fuego. Ashabun nari, los compañeros o la gente del fuego. Hum, ellos son, o ellos, ¿sí? El pronombre personal. Fija, en ella. La ha, ella, es una referencia hacia el fuego, que es en árabe una palabra femenina.
Y en ella, es decir, en el fuego, Khalidun, ellos van a vivir para siempre o muy largo. Khalidun es una palabra muy interesante y depende siempre de su connotación. Puede significar para siempre, algo eterno, o para un periodo extraordinariamente largo. ¿Sí? Jalada, él vivió por un periodo muy largo o para siempre. Khalidun es singular y plural es Khaliduna. Es decir, que ellos van a vivir o morarán por un tiempo muy largo, larguísimo, en el fuego, como castigo o como consecuencia de sus pecados, de sus delitos. El versículo siguiente, el versículo número 83, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وَجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pero los que creen y hacen buenas obras, esos son los habitantes del cielo, en él morarán eternamente. Walladina y aquellos. Acá hay un error, eso lo dejé creo que por error. Entonces, por favor, ignoren esa palabra o esa agregación. Walladina y aquellos, amanu, ellos creyeron, literalmente. Amana, él creyó, amanu, plural, ellos creyeron. Waamilu, y ellos hicieron. Amila, él hizo, amilu, ellos hicieron. As-salihati, obras justas, ¿sí? O en contexto también como buenas obras, pero literalmente sería obras justas o acciones justas. Es decir, que aquellos que creen y hacen buenas obras o hacen obras justas, ulaika, aquellos son, ¿sí? Ulaika es siempre para hacer hincapié que ellos, realmente aquellos son, ashabu, gente, compañeros, ya vimos en el versículo anterior la misma palabra, al-jannati, gente o compañeros del paraíso. Al-janna, paraíso, hum, ellos son, o ellos literalmente, fija, en ella, paraíso es también una palabra femenina en árabe, khalidun, ellos viven o van a vivir en el paraíso por un tiempo muy largo o en ese contexto eternamente, ¿sí? Eso es muy interesante que para la gente de los prisioneros del fuego se usa la palabra más en el morarán, es decir, un tiempo muy largo, porque en el concepto del infierno en el Islam es que no es un estado eterno, sino que un estado temporal, obviamente larguísimo, pero tiene un fin. Pero el paraíso, por otro lado, es un estado que o es un lugar donde los creyentes o la gente del paraíso van a vivir para siempre. El último versículo para la clase de hoy, ¿sí? وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Y acordaos de cuando aceptamos una alianza de los hijos de Israel, no adoréis sino a Allah, sed buenos con los padres, los parientes, los huérfanos y los pobres. Hablad bondadosamente a los hombres, cumplid la oración y pagad el zakat. Entonces volvisteis la espalda, alejándoos, excepto unos cuantos. Ahora, la traducción palabra por palabra, literal, wa'id y cuando. Y como ya varias veces vimos, la palabra id
siempre es una referencia hacia el pasado, y cuando usamos en árabe idha siempre tiene el significado de algo en tiempo del presente o el futuro. Wa id, y cuando, ajadna, nosotros tomamos. Ajada, él tomó, ajadna, nosotros tomamos, es decir, hacía una referencia hacia el pasado. Mithaqa, un pacto, una alianza. Bani Israel, ¿sí? De los hijos de Bani Israel. O en realidad sería literalmente la traducción acá, hay un error, que sería hijos de Israel, porque Bani en árabe um, ya significa hijos, entonces voy a corregirlo. ¿Sí? Entonces es hijos de Israel. Bani es plural, Ibnun es hijo y Bani es hijos, Israel, hijos de Israel. Israel era el título, el apodo del profeta Jacob, la paz sea con él. Y Israel literalmente significa un guerrero leal de Dios, ¿sí? Un guerrero muy valiente. Entonces fue un título que recibió el profeta Jacob por su disciplina, por su lealtad en, obviamente, los términos espirituales hacia Dios, que los profetas son los soldados, son los guerreros principales de Dios para cumplir sus mandamientos o su voluntad. Entonces él tenía 12 hijos y los 12 hijos recibieron luego el nombre o el título los 12 hijos de Israel, o las 12 tribus de Israel, que es luego obviamente una referencia en primer lugar hacia el pueblo judío, que ellos recibieron luego los profetas con las enseñanzas de la Torah. La ta'buduna, ustedes no adoran, ¿sí? La, no, ta'buduna, ustedes adoran. Abada, él adoró. Ta'buduna, ustedes adoran, ¿sí? Ellos recibieron o hicieron el pacto, la alianza con Dios, que no van a adorar a nadie, illa Allah, illa, excepto Allah, Allah. Es decir, que no van a adorar a nadie excepto Allah. Esa palabra illa ya vimos también en las clases anteriores, que siempre cuando negamos algo ya anteriormente en su totalidad, illa hace luego una excepción. Entonces, no adorar a nadie excepto menos a Allah. Wabil walidaini, y con los padres, ¿sí? Bi es la preposición con, al walidaini, los padres. Ihsanan, bondad. Lo que falta acá, obviamente, es el verbo, que sería, podemos poner entre comillas, que es y hagan bondad con los padres, ¿sí? Wadil qurba, y los parientes. Dil qurba, los parientes. Wal yatama, y los huérfanos, ¿sí? Son todas palabras en plural. Wal masakini, y los pobres. Waqulu, y digan. Es imperativo, un mandamiento. Qala, él dijo. Yaqulu, él dice. Qulu, y ustedes digan. Linnasi, literalmente para la gente, porque en árabe siempre la palabra qala, decir, siempre viene con la preposición li, que sería literalmente para. Como nosotros más usamos a, decirle a algo o decirle a alguien algo, ¿no? En árabe siempre qala y luego li, ¿sí? Y digan, que en español sería la traducción a la gente, en árabe literalmente sería la traducción para la gente. Husnan, bondad, ¿sí? Y digan a la gente palabras buenas o palabras en una forma respetuosa, en una manera de bondad. Wa aqimu, y ustedes literalmente sería levanten, es imperativo. Aqama, iqama, él levantó algo, y yuqimu, él levanta algo. Aqimu, imperativo, ustedes levanten. As-salata, la oración. Y nosotros en español más usaríamos y cumplan la oración o ofrezcan la oración.
Wa'atu, pero muy interesante que en árabe o en el Corán siempre se hace esa, o se usa siempre esa terminología fija, que sería levantar la oración. Y levantar en ese contexto, que levantar la oración con todos sus requisitos, o cumplir la oración con todos sus requisitos. Wa'atu y den. Ata, el dio, yuti, el da, y atu, también imperativo, es un imperativo, un verbo irregular, y den, o otorguen, az-zakata, zakat, que es el quinto pilar de la religión islam. Zakat literalmente significa purificar algo, ¿sí? O también crecer, aumentar. Entonces, az-zakat son los gastos por la causa de Dios. Entonces, la caridad que por un lado purifica tu propiedad, purifica también tu interno, tu ser. Por otro lado, también te hace aumentar te hace también crecer en tu amor hacia Dios, en tus bondades. Entonces, zakat, la caridad, los gastos por la causa de Dios. Thumma, pero después, ¿sí? Después de recibir tantos mandamientos, tawallaytum, ustedes volvieron. Volvieron o también en el contexto mostrar la espalda. Ustedes mostraron la espalda. Tawalla, él volvió o él mostró la espalda. Tawallaytum, ustedes. Illa, excepto, ¿sí? Todos de ustedes o la mayoría de ustedes mostraron la espalda, es decir, que desobedecieron luego o no cumplieron los mandamientos. Illa, excepto, qalilan, pocos, minkum, entre ustedes, ¿sí? La mayoría de ustedes se alejó de sus mandamientos, excepto una minoría. Minkum, min son dos palabras, min literalmente significa de, desde, pero en ese contexto tienen la connotación de entre. Cum es el pronombre posesivo de vosotros. Pero hay pocos entre ustedes, ¿sí?, que cumplieron esos mandamientos. Wa antum, pero la mayoría y ustedes, ¿sí? Wa antum y ustedes, mu'riduna, son las personas que se apartan, ¿sí? Entonces, es decir, que la mayoría de ustedes mostraron la espalda y se apartaron o se apartan de los mandamientos de Dios, excepto unos pocos. Eso sería todo para la clase de hoy.